estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo para continuar compartiendo el libro de Hechos capítulo 15 en el devocional que nos toca ahora. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio y responsabilidad de compartirla, Señor. Yo te pido, Padre, la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos compartiendo el devocional del día de hoy, miércoles 26 de julio, que corresponde al libro de Hechos capítulo 15, desde el verso 1 al 11, y el título se llama No al yugo de las obras. Amén. Entonces vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Comienza con el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegaron a Jerusalén, y fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén. Entonces, esta parte de la palabra de Dios nos narra acerca de una disputa que hubo entre Pablo y Bernabé por un lado y los judíos, ¿no? Básicamente que venían de Judea. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Algunos de estos judíos que se llamaban los judaizantes, ¿no?, estaban enseñando algo a los hermanos y les decían, ¿no?, en el verso 1, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, prácticamente les estaban obligando, ¿no?, a los nuevos cristianos gentiles a seguir todos los rituales de los judíos para que puedan ser salvos. Entonces, como consecuencia de esto, tienen una disputa con Pablo y Bernabé, ¿no? Y esta disputa, dice la palabra que no fue pequeña, ¿no?, sino que esta disputa fue grande. Entonces, lo que hicieron luego fue mandar tanto a Pablo y Bernabé como a alguno de estos judíos hacia Jerusalén, para que sea el concilio de Jerusalén, que estaba conformado por los apóstoles, los ancianos, ¿no?, para que puedan dirimir sobre este asunto, que no era cualquier asunto, era un asunto muy importante, porque es una doctrina básica de la iglesia, ¿no? Porque no estaban discutiendo sobre algo menor, estaban discutiendo sobre quién puede ser salvo. Amén. Es una doctrina fundamental de la iglesia. Entonces, por un lado, los judíos decían, ¿no?, para ser salvo necesitan seguir los ritos
que vienen desde la ley de Moisés. Amén. Y por otro lado, Pablo y Bernabé enseñaban que para ser salvos, ¿qué necesitaban? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a raíz de esta disputa, que básicamente era respecto a la falsa doctrina que se había levantado en esa iglesia de Antioquía, que decía que para ser salvo se necesitaba la justificación por las obras, ¿no? Entonces, ¿y esto qué estaba haciendo? Estaba dividiendo a la iglesia. Amén. Seguimos. Luego de esta discusión no menor, amén, se fueron Pablo y Bernabé con algunos de los judíos hacia Jerusalén. Pero mientras se fueron a Jerusalén para discutir esta falsa doctrina que había sido promovida, ¿no? Pablo y Bernabé encontraron a muchos cristianos, dice, ¿no?, que se regocijaban con el hecho de que muchos gentiles habían recibido a Cristo, ¿no? Y Pablo y Bernabé contaban las grandes maravillas que había hecho el Señor con estos nuevos hermanos. Entonces, ¿aquí qué podemos ver? Podemos ver, ¿no?, la actitud y el trabajo de Pablo y Bernabé, que estaban enfocados en difundir el Evangelio, en lograr que la mayor cantidad de gente sea salva, especialmente los gentiles. Pero por otro lado estaban los judíos, que básicamente eran fariseos, ¿no?, que habían recibido a Cristo, ¿no? Pero ¿cuál era su enfoque? Su enfoque era seguir con los ritos que venían desde Moisés. Amén. Ahora en nuestros tiempos, ¿qué podemos ver? Que por un lado hay hermanos enfocados en la conversión de la mayor cantidad de gente, en cumplir la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Amén. Pero por otro lado, hay hermanos que no son fariseos como en la época de Pablo, pero sí son legalistas, que están enfocados, ¿no?, en las cuestiones legales, están enfocados en las formas, están enfocados en cómo se visten, qué cantan, o sea, están enfocados en otras cosas. Pero Pablo y Bernabé, ¿qué hacían? Al estar enfocados en la salvación de los gentiles, lo contaban con gran gozo, cómo el Señor estaba haciendo maravillas. Y yo te pregunto, amado hermano, hermana, ¿cuál es tu enfoque? ¿La salvación de nuestros hermanos? ¿O estás enfocado en criticar a los que están predicando el Evangelio, a los que están haciendo obra de misioneros como Pablo y Bernabé? Porque precisamente los que más critican, los que tienen un alma de fariseos, ¿no?, que se fijan en la cuestión menor, ¿cómo se vistió? ¿Qué dijo? ¿No? Precisamente han quitado su enfoque del encargo que nos dio nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, continuamos. Verso 5. Dice la palabra: pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandar que guarden la ley de Moisés. Amén. La secta de los fariseos. Los fariseos, ¿cómo eran conocidos? Como personas que trataban de guardar la ley, hasta en los mínimos detalles, ¿no? Eran personas que imponían esa ley. Porque comiste en sábado, porque dijiste tal cosa. Y es más, los fariseos, ¿qué hacían? Se acercaban a Jesús y trataban de tentarle. En Mateo 23, Jesús dice, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Y se pone a llorar ahí. ¿Cuántas veces quise reunirte? ¿No? Pero tú no quisiste. Y Jesús en muchos pasajes del Evangelio les llama la atención, les dice sepulcros blanqueados, ¿no? Hipócritas, fariseos, ¿no? ¿Por qué? Porque trataban de guardar la ley. Y eso ahora querían imponerlo en los nuevos creyentes cristianos. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque a raíz de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. No somos salvos por hacer ritos, por hacer obras, por pagar algún monto. No. Somos salvos porque creímos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, no es necesario que cumplamos estos ritos que hacían los judíos y específicamente los fariseos. Entonces, a raíz de esta disputa se van al concilio de Jerusalén, verso del 6 al 11, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Y poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que luego de presentar este asunto ante el concilio de Jerusalén, se levanta, ¿no?, el apóstol Pedro y da su posición, que es dirigida directamente por nuestro Señor. Amén. Donde Él ya ha recibido el encargo de Dios. Amén. De que tanto los judíos como los gentiles que acepten al Señor Jesús serán salvos. Amén. Y el Señor no hace ninguna diferencia. Y es más, le dio una visión a Pedro, donde presentaba los animales puros e impuros, ¿no? Y le decía a Pedro: no llames impuro lo que el Señor ha purificado.
Y el Señor nos trata de la misma manera a judíos y a gentiles. ¿Y cuál es nuestro requisito para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados. No se necesita otra cosa. Amén. Entonces, y eso lo indica claramente el apóstol Pedro. Amén. Que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. Amén. Porque es precisamente lo que enseña Pablo en el libro de Gálatas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, solamente hay un camino para la salvación, y es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo en su palabra, solo hay un camino. O también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y esto queda claro en su palabra. Entonces, amado hermano, si tú, o hermana, si tú pensabas que necesitabas hacer algo más para ser salvo, déjame decirte que tenemos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. Y en este día yo te pido que le digas al Señor Jesús, que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador, que te arrepientas de tus pecados, que vengas a sus caminos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Tú nos aclaras, mi Dios, que Jesucristo es el camino para llegar a ti, mi Rey bendito. Que Jesucristo es la única, el camino, la verdad y la vida. Y no podremos llegar a nuestro Padre si no es por medio de Jesucristo. Te pedimos por la salvación de nuestros familiares que aún no han creído en Cristo. Amén. Gracias, amados hermanos. Estar contigo